Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 17. Aquel viernes fue el último día de buen tiempo que tuvimos durante un mes. Al caer la tarde, el tiempo se estropeó. El viento roló del sur al nordeste y trajo primera lluvia y después aguanieve y nieve. Al día siguiente, uno no se podría imaginar que habíamos tenido 3 semanas de verano. Las prímulas y los botones dorados estaban ocultos bajo ventisqueros invernales. Las alondras guardaban silencio. Las hojas nuevas de los árboles tempranos estaban quemadas y ennegrecidas. Y qué triste, y qué fría y qué sombría amaneció aquella mañana. Mi amo se quedó en su cuarto. Yo tomé posesión del salón solitario y lo convertí en cuarto de la niña. Y allí estaba yo sentada, con la muñeca llorosa de una niña en mi rodilla, acunándola y mirando mientras tanto los copos que seguían cayendo y se acumulaban en la ventana, que tenía la cortina corrida, cuando se abrió la puerta y entró una persona sin aliento y riéndose. Durante un instante mi ira superó a mi asombro. Supuse que sería una de las doncellas y grité: «Termina de una vez. ¿Cómo te atreves a exhibir aquí tu atolondramiento? ¿Qué diría el señor Linton si te oyera?» «Perdona», respondió una voz familiar, «pero sé que Edgar está acostado y no puedo contenerme». Dicho esto, la persona que había hablado se adelantó hasta la lumbre, jadeando y llevándose una mano al costado. «He venido desde Cumbres Borrascosas sin dejar de correr en todo el camino», siguió diciendo, después de una pausa. «Menos cuando he volado. No podría contar cuántas veces me he caído. ¡Ay! Me duele todo». «No te alarmes. Habrá una explicación en cuanto yo pueda darla. Ten tan solo la bondad de salir a pedir el coche para que me lleve a Gimmerton y de decir a una criada que tome algunos vestidos de mi guardarropa». La intrusa era la señora de Heathcliff. Desde luego que no parecía que su situación fuera cosa de risa. El pelo le caía sobre los hombros, empapado de nieve y de agua. Llevaba puesta la ropa de jovencita que solía llevar, más propia de su edad que de su estado. Un vestido escotado de mangas cortas, sin nada en la cabeza ni en el cuello. El vestido era de seda ligera y se le pegaba al cuerpo con la humedad, y llevaba los pies cubiertos solo de unas zapatillas delgadas. Si a esto añadimos que tenía un corte profundo debajo de una oreja, que si no sangraba con profusión era gracias al frío intenso, la cara pálida llena de rasguños y de magulladuras, y el cuerpo apenas capaz de tenerse en pie por la fatiga. Bien se puede imaginar usted que mi primera impresión de susto no se alivió gran cosa cuando tuve ocasión de examinarla con mayor detenimiento. «Querida señora», exclamé, «no iré a ninguna parte ni escucharé nada hasta que usted se haya quitado hasta la última prenda de ropa y se haya puesto cosas secas. Y desde luego que usted no irá a Gimmerton esta noche, de manera que es inútil pedir el coche». «Desde luego que iré», dijo ella, «a pie o en coche, aunque no veo reparo a vestirme decentemente. Y, mira cómo me corre ahora por el cuello. La lumbre hace que me escueza». Insistió en que yo cumpliera sus instrucciones antes de permitirme tocarla, y solo cuando se hubo mandado al cochero que se dispusiera y a una doncella que preparara algunos atuendos necesarios para el viaje, conseguí que me consintiera vendar la herida y ayudarla a cambiar de ropa. «Ahora, Ellen», me dijo, cuando terminé mi tarea y ella se hubo sentado en un sillón ante el hogar con una taza de té delante, «siéntate frente a mí y deja a la niña de la pobre Catherine. No quiero verla. Mi conducta tonta al entrar no te debe hacer creer que me importa poco Catherine. Yo también he llorado, amargamente. Sí, más de lo que ha podido llorar cualquiera que tenga razón para ello. Recordarás que nos separamos sin reconciliarnos, y eso no me lo perdonaré. Pero no por eso iba yo a simpatizar con él. La bestia brutal. Ay, dame el atizador. Esta es la única cosa suya que conservo». Se quitó del dedo anular el anillo de oro y lo arrojó al suelo. «Lo aplastaré», siguió diciendo, golpeándolo con un despecho infantil, «y después lo quemaré». Y tomó el objeto maltratado y lo dejó caer entre los carbones. «Ya está, que me compre otro, si vuelve a atraparme. Sería capaz de venir aquí por mí para provocar a Edgar. No me atrevo a quedarme, no sea que le venga a la cabeza malvada esa idea. Y, por otra parte, Edgar no ha sido amable, ¿verdad? Y yo no voy a venir a suplicar su ayuda, ni quiero causarle más contrariedades.
He tenido que refugiarme aquí por necesidad, aunque, si no hubiera sabido que él no estaba, me habría pasado por la cocina, me habría lavado la cara, me habría calentado, te habría pedido que me trajeras lo que me hacía falta y me habría vuelto a marchar a cualquier parte donde no pudiera alcanzarme mi condenado, ese duende malo en carne humana. Ah, estaba hecho una furia. Si me llega a atrapar... Lástima que Earnshaw no lo iguale en fuerzas. Yo no habría huido hasta haberlo visto prácticamente destruido, si Hindley hubiera sido capaz de ello. Bueno, señorita, no hable usted tan aprisa, la interrumpí. Va a descolocarse el pañuelo que le he atado a la cara y hacer que le sangre otra vez el corte. Tómese su té y respire, y deje de reír. La risa está deplorablemente fuera del lugar bajo este techo, y en el estado de usted. Una verdad innegable, respondió ella. Escucha a esa niña. Llora sin parar. Llévatela donde yo no la oiga durante 1 hora. No me quedaré más tiempo. Hice sonar la campanilla y la dejé al cuidado de una criada, y después le pregunté qué la había impulsado a huir de Cumbres Borrascosas en una situación tan increíble y dónde pensaba ir, en vista de que se negaba a quedarse con nosotros. Debería y quisiera quedarme, respondió ella, para animar a Edgar y para cuidar de la niña, entre otras cosas, y también porque la granja es mi hogar legítimo. Pero te digo que él no me lo permitiría. ¿Crees que soportaría verme lozana y alegre y pensar que estábamos tranquilos sin tomar la resolución de envenenar nuestro bienestar? Ahora tengo la satisfacción de estar segura de que me detesta hasta el punto de que le molesta una enormidad tenerme al alcance de sus oídos o de su vista. Observo que cuando entro en su presencia se le distorsionan involuntariamente los músculos del semblante en una expresión de odio, que se debe en parte a que conoce los buenos motivos que tengo para albergar hacia él ese mismo sentimiento, y en parte a su aversión primitiva. Ese odio es lo bastante fuerte como para que yo crea con harta certeza que no me perseguirá por toda Inglaterra, suponiendo que yo consiga huir del todo y por eso debo marcharme lejos. Me he recuperado de los primeros deseos de dejarme matar por él. Prefiero que se mate a sí mismo. Ha apagado mi amor con toda eficacia y por eso estoy tranquila. Todavía recuerdo cómo lo amaba y me imagino vagamente que podría seguir amándolo si... No. Aunque me hubiera adorado, su naturaleza diabólica se habría desvelado de alguna manera. Catherine, que también lo conocía, tenía un gusto terriblemente perverso para estimarlo tanto. Monstruo. Ojalá pudiera borrarse de la creación y de mi recuerdo. Calle, es un ser humano, dije. Tenga más caridad, hay hombres todavía peores que él. No es un ser humano, repuso ella, y no tiene derecho alguno a mi caridad. Le entregué mi corazón y él lo tomó y lo estrujó hasta matarlo, y me lo volvió a arrojar. Las personas sienten con los corazones, Helen, y, dado que él ha destruido el mío, yo no tengo capacidad de sentir nada por él, y no lo sentiría aunque se pasara gimiendo desde hoy hasta el día de su muerte, y llorará lágrimas de sangre por Catherine. No, en verdad que no. Y entonces Isabela se echó a llorar, pero, restañando inmediatamente las lágrimas de sus ojos, siguió diciendo: ¿Me preguntas qué es lo que me ha incitado a oír por fin? Me vi obligada a intentarlo porque había conseguido suscitar su ira por encima de su malicia. Es menester más frialdad para arrancar los nervios con unas tenazas al rojo vivo que para dar un golpe en la cabeza. Se había excitado hasta el punto de olvidarse de la prudencia diabólica de que se había jactado, y había pasado a la violencia asesina. A mí me producía placer el ser capaz de exasperarlo. El sentido del placer despertó mi instinto de conservación de tal manera que me he liberado del todo. Y si vuelvo a caer en sus manos, le invito a que tome una venganza doble. Sabes que el señor Earnshaw debió asistir ayer a los funerales. Se mantuvo sereno con ese fin, tolerablemente sereno, sin acostarse enloquecido a las 6 para levantarse borracho a las 12. En consecuencia, se levantó con una depresión suicida, tan acondicionado para ir a la iglesia, como para asistir a un baile. Y en lugar de ello, se sentó junto a la lumbre y se puso a tragar ginebra o brandy a vasos. Heathcliff, me estremezco al nombrarlo, ha sido un extraño en la casa desde el domingo pasado hasta hoy. No sé decir si le habrán dado de comer los ángeles o los de su ralea que viven debajo.
pero lleva casi una semana sin hacer una comida con nosotros. Volvía a casa al alba y subía a su cuarto, donde se encerraba con llave, como si alguien pudiera desear su compañía ni en sueños. Allí se quedaba, rezando como un metodista, solo que la deidad a la que le imploraba es polvo y ceniza sin sentido. Y cuando aludía a Dios, lo confundía extrañamente con su propio Padre Negro. Después de concluir tan bellas oraciones, que solían durar hasta que se quedaba ronco y se le ahogaba la voz en la garganta, se marchaba otra vez, siempre derecho a la granja. Me extraña que Edgar no hiciera llamar a un alguacil para que lo prendieran. A mí, con lo afligida que estaba por lo de Catherine, me resultaba imposible dejar de tener por unas vacaciones esta temporada de liberación de una opresión degradante. Recuperé el ánimo lo suficiente para ser capaz de oír los eternos sermones de Joseph sin llorar, y de moverme por la casa sin que mi andar se pareciera tanto como antes al de una ladrona asustada. No pensarías que yo pudiera llorar por nada que dijera Joseph, pero Hareton y él son unos compañeros detestables. Prefiero sentarme con Hindley y oír sus palabras horribles a estar con el amito y su fiel partidario, ese viejo odioso. Cuando está en casa Heathcliff, me veo obligada con frecuencia a refugiarme en la cocina y en la compañía de estos, o morirme de frío en las cámaras húmedas y deshabitadas. Cuando no está, como sucedió esta semana, pongo una mesa y una silla en un rincón de la lumbre de la casa y no me entrometo en las ocupaciones del señor Earnshaw, y él me deja en paz. Ahora está más callado de lo que solía, cuando no lo provoca nadie, más hosco y deprimido, y menos furioso. Joseph afirma que está seguro de que es un hombre cambiado, de que el Señor le ha tocado el corazón y él está salvado, como por el fuego. Yo no soy capaz de apreciar señales de tal cambio favorable, pero no es asunto mío. Ayer por la noche me quedé sentada en mi rincón leyendo unos libros viejos hasta que se hizo tarde, pasadas las 12. Parecía tan triste subir al piso alto, mientras soplaba la nieve en el exterior y mis pensamientos volvían constantemente al cementerio y a la tumba recién abierta. Apenas osaba levantar los ojos de la página que tenía delante, pues esa escena melancólica usurpaba al instante su lugar. Hindley estaba sentado frente a mí, con la cabeza apoyada en la mano, meditando quizás sobre lo mismo. Había dejado de beber antes de caer en la irracionalidad, y llevaba 2 o 3 horas sin moverse ni hablar. No se oía ningún ruido por toda la casa, salvo los gemidos del viento, que sacudían las ventanas de vez en cuando, el leve crepitar de las brasas y el chasquido de mis despabiladeras cuando recortaba a intervalos el largo pabilo de la vela. Hareton y Joseph debían de estar acostados y dormidos. Era muy triste, tristísimo, y mientras leía suspiraba, pues parecía como si hubiera desaparecido del mundo toda la alegría para no volver jamás. El silencio lúgubre fue interrumpido por fin por el ruido del pestillo de la cocina. Heathcliff había regresado de su vela antes de lo habitual, a causa de la tormenta repentina, supongo. Esa entrada estaba atrancada y le oímos dar la vuelta para entrar por la otra. Me levanté, expresando irreprimiblemente con los labios lo que sentía, lo que indujo a mi compañero, que había estado mirando fijamente hacia la puerta, a volverse a mirarme. «Le haré esperar fuera 5 minutos», exclamó, «si no tiene usted inconveniente». «No, por mí puede hacerle esperar fuera toda la noche», respondí yo. «Hágalo, meta la llave en la cerradura y corra los pestillos». Earnshaw consiguió hacerlo antes de que su huésped llegara a la parte delantera. Después volvió y trajo su silla hasta el otro lado de mi mesa, inclinándose sobre ella y buscando en mis ojos una simpatía con el odio ardiente que relucía en los suyos. No pudo encontrarla exactamente, teniendo en cuenta que parecía un asesino y daba la impresión de serlo, pero vio lo suficiente para animarse a hablar. «Usted y yo tenemos los 2 grandes deudas que ajustar con ese hombre que está ahí afuera», dijo. «Si no fuésemos cobardes, ninguno de los 2 podríamos asociarnos para saldarlas. ¿Es usted tan blanda como su hermano? ¿Está dispuesta a soportar hasta el final sin intentar desquitarse una sola vez?» «Ya estoy cansada de soportar», respondí, «y me alegraría de una venganza que no me recayera encima. Pero la alevosía y la violencia son unas lanzas que tienen punta en los 2 extremos, hieren a los que recurren a ellas más que a sus enemigos».
La alevosía y la violencia son el justo pago de la alevosía y la violencia, exclamó Hindley. Señora de Heathcliff, no le pediré que haga nada más que quedarse sentada y quieta y ser muda. Ahora, dígame, ¿podrá hacerlo? Estoy seguro de que el espectáculo del fin de la existencia de ese diablo le producirá tanto placer como a mí. La va a matar a usted si usted no se le adelanta, y a mí me va a llevar a la ruina. Maldito sea el villano infernal. Aporrea la puerta como si ya fuera el amo de esta casa. Prométame que contendrá la lengua y, antes de que dé la hora a ese reloj, faltan 3 minutos para la 1, usted será una mujer libre. Extrajo de su pecho los instrumentos que te describí en mi carta y quiso apagar la vela, pero yo se la arranqué y le sujeté el brazo. No contendré la lengua, dije. No lo toque, deje cerrada la puerta y guarde silencio. No, he tomado una resolución y voto a Dios que la llevaré a cabo, gritó él desesperado. A usted le hará un bien a pesar suyo, y haré justicia a Hareton. Y no deberá preocuparse usted de encubrirme. Catherine ya no está. Nadie vivo me echará de menos, ni se avergonzará de mí, aunque me cortara el cuello en este instante, y es hora de terminar. Era como luchar con un oso o razonar con un loco. El único recurso que me quedó fue ir corriendo a una ventana y advertir a su víctima de la suerte que le aguardaba. «Más te vale alojarte en otra parte esta noche», exclamé con un tono más bien triunfal. «El señor Earnshaw tiene intención de pegarte un tiro si te empeñas en entrar». «Más te vale a ti abrir la puerta, so», respondió él, aplicándome un término elegante que no quiero repetir. «No intervendré en la cuestión», repliqué a mi vez. «Entra, y que te peguen un tiro, si quieres. Yo ya he cumplido con mi deber». Dicho esto, cerré la ventana y volví a mi lugar junto a la lumbre, pues tenía demasiada poca hipocresía como para fingir ninguna angustia ante el peligro que lo amenazaba. Earnshaw me soltó juramentos con pasión, afirmando que yo seguía amando al villano y aplicándome todo tipo de epítetos por la bajeza de la que daba muestras. Y yo, en el secreto de mi corazón, y sin que la conciencia me reprochara nada, pensé en la bendición que sería para él que Heathcliff pusiera fin a sus sufrimientos, y en la bendición que sería para mí que él mandase a Heathcliff al sitio que le correspondía. Mientras yo estaba sentada albergando estas reflexiones, el vidrio de la ventana que estaba a mi espalda cayó al suelo por un golpe que le había dado este último personaje, y se asomó por el hueco su semblante negro, lanzando miradas asesinas. Los montantes estaban demasiado próximos entre sí para que pudieran pasar sus hombros, y yo sonreí, gozando de la seguridad que suponía tener. Él tenía los cabellos y la ropa blancos de nieve, y sus dientes afilados de caníbal, revelados por el frío y la ira, brillaban en la oscuridad. «Isabela, déjame entrar o haré que te arrepientas», ajordó, como diría Joseph. «No puedo cometer un asesinato», respondí. «El señor Hindley monta guardia con un cuchillo y una pistola cargada». «Déjame entrar por la puerta de la cocina», dijo. «Hindley llegará allí antes que yo», respondí. «Y, qué amor tan flojo el tuyo, si no soporta una nevada. Hemos estado en paz en nuestras camas mientras brilló la luna de verano, pero en cuanto vuelve una ráfaga del invierno, tienes que ir corriendo a buscar refugio. Heathcliff, yo en tu lugar iría a tenderme sobre su tumba y me dejaría morir como un perro fiel. Sin duda, ya no vale la pena vivir en el mundo, ¿verdad? Me habías dado claramente la impresión de que Catherine era toda la alegría de tu vida. Ahora no sé cómo piensas sobrevivir a su pérdida». «Está aquí, ¿verdad?», exclamó mi compañero, acudiendo deprisa al boquete. «Si puedo sacar el brazo, podré herirlo». «Me temo, Ellen, que me tacharás de francamente mala, pero no me juzgues, pues no lo sabes todo. Yo no habría sido por nada del mundo cómplice ni encubridora de ningún atentado, aunque fuera contra la vida de ese. Sí que debía desear que muriera, y por eso me sentí tremendamente desilusionada y paralizada por el terror por las consecuencias que tendrían mis palabras burlonas, cuando él se abalanzó sobre el arma de Earnshaw y se la arrancó de la mano. La pistola se disparó, y el cuchillo, al saltar el resorte, se cerró sobre la muñeca de su propietario. Heathcliff se lo arrancó por la fuerza, cortando la came al retirarlo, y se lo echó al bolsillo goteando sangre.
Después tomó una piedra, hundió la separación entre dos ventanas y entró de un salto. Su adversario había caído sin sentido por el gran dolor y el flujo de sangre que le emanaba de una arteria o una vena grande. El bandido lo pateó y lo pisoteó, y le dio repetidos cabezazos sobre las losas, mientras me sujetaba a mí con una mano para evitar que hiciera venir a Joseph. Ejerció un control de sí mismo sobrehumano para abstenerse de acabar de todo con él, pero, cuando perdió el aliento, desistió por fin y arrastró hasta el escaño el cuerpo, aparentemente inanimado. Allí arrancó la manga de la casaca de Earnshaw y le vendó la herida con una rudeza brutal, escupiendo y maldiciendo durante la operación con tanta energía como la que había aplicado antes para darle patadas. Yo, al verme libre, fui a buscar sin pérdida de tiempo al viejo criado, quien, cuando acabó por comprender lo que yo le intentaba contar precipitadamente, se apresuró a descender, soltando exclamaciones de asombro mientras bajaba los escalones de dos en dos. «¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora?» «Esto haremos», tronó Heathcliff. «Tu amo está loco, y si dura un mes más, haré que lo encierren en un manicomio». «¿Y cómo demonios me has cerrado las puertas, perro desdentado? No te quedes ahí murmurando y rezongando. Ven, yo no pienso cuidar de él. Limpia esa sangre y ten cuidado con las chispas de su vela. Tiene más de la mitad de brandy». «Entonces, ¿es que lo ha estado matando?», exclamó Joseph, levantando con horror las manos y los ojos. «Nunca he visto cosa tal. Que el señor...» Heathcliff lo obligó de un pujón a arrodillarse entre la sangre y le arrojó una toalla, pero él, en vez de ponerse a secarla, juntó las manos y emprendió una oración que suscitó mi risa por lo extraño de su fraseología. En mi estado mental nada me impresionaba. De hecho, tenía la temeridad que muestran algunos malhechores al pie de la horca. «Ah, me olvidaba de ti», dijo el tirano. «Lo harás tú. Abajo contigo. Y conspiras con él contra mí, víbora. Toma, he aquí un trabajo adecuado para ti». Me sacudió hasta que me castañaron los dientes y me arrojó junto a Joseph, quien concluyó sus oraciones sin inmutarse y después se levantó, asegurando que tenía la intención de partir inmediatamente camino de la granja. El señor Linton era magistrado y debía intervenir en aquello aunque se le hubieran muerto 50 esposas. Estaba tan empeñado en su resolución que a Heathcliff le pareció conveniente obligarme a resumir de palabra lo que había sucedido. Se plantó junto a mí, jadeando de malevolencia, mientras yo narraba el caso, respondiendo de mala gana a sus preguntas. Tuvo que esforzarse mucho para convencer al viejo de que él no había sido el agresor, sobre todo con mis respuestas arrancadas a duras penas. Pero el señor Earnshaw lo convenció al poco rato de que seguía vivo. Él se apresuró a administrarle una dosis de alcohol, y con el socorro de ambos, su amo recuperó por fin el movimiento y la conciencia. Heathcliff, sabiendo que él ignoraba el trato que había recibido estando insensible, lo acusó de delirar de borracho, y le dijo que pasaría por alto su conducta atroz, pero que le recomendaba que se fuera a acostar. Con gran alegría por mi parte, nos dejó después de dar ese consejo juicioso, y Hindley se tendió ante la chimenea. Yo me marché a mi cuarto, maravillada de haber salido tan bien parada. Esta mañana cuando bajé, cosa de media hora antes del mediodía, el señor Earnshaw estaba sentado junto a la lumbre, con aspecto mortalmente enfermizo. Su genio malo, casi tan demacrado y cadavérico como él, estaba apoyado en la chimenea. Ninguno de los dos parecía inclinado a almorzar, y después de esperar hasta que se hubo enfriado todo lo que había en la mesa, empecé yo sola. Nada me impidió comer a gusto, y tenía un cierto sentimiento de satisfacción y seguridad cuando miraba de cuando en cuando a mis compañeros silenciosos y sentía dentro de mí el consuelo de tener la conciencia tranquila. Cuando hube terminado, me atreví a tomarme la libertad poco común de acercarme a la lumbre, sorteando el asiento de Earnshaw y arrodillarme en la esquina junto a él. Heathcliff no miró hacia mí, y yo levanté la vista y contemplé sus rasgos casi con tanta confianza como si se hubiera vuelto de piedra. Su frente, que antes me había parecido tan varonil y que ahora me parece tan diabólica, estaba ensombrecida por una nube espesa. Sus ojos de basilisco estaban casi apagados por la falta de sueño y llorosos, quizá, pues tenía húmedos los párpados.
los labios, desprovistos de su mueca feroz y cerrados con una expresión de tristeza inexpresable. Si hubiera sido otro, yo me habría tapado el rostro ante tal dolor. Tratándose de él, me sentí satisfecha, y, con todo lo innoble que parece agredir a un enemigo caído, no pude menos de aprovechar esta oportunidad de clavarle un dardo. Esta debilidad suya era la única ocasión que tenía yo de saborear el deleite de pagar mal por mal. «Calle, calle, señorita», la interrumpí. «Da la impresión de que usted no hubiera abierto una Biblia en toda su vida. Si Dios castiga a sus enemigos, eso debería bastarle, sin duda. Es malo y presuntuoso añadir a ello un tormento por su parte. En general, reconozco que sería así, Helen», siguió diciendo ella, «pero qué desgracia que padeciera Heathcliff podría satisfacerme si yo no interviniera en ella. Habría preferido que padeciera menos, a cambio de ser yo la causa de sus padecimientos, y que él supiera que yo lo era. Ah, cuánto le debo. Solo puedo esperar perdonarlo con una condición. Es esta, que pueda tomarme ojo por ojo, diente por diente, devolverle una punzada por cada punzada de dolor, reducirlo a mi nivel. Como él fue el primero que ofendió, hacer que sea él el primero que suplique perdón, y, entonces, vaya, entonces, Helen, podré darte algunas muestras de generosidad, pero es absolutamente imposible que pueda llegar a vengarme, y por lo tanto, no puedo perdonarlo». Hindley pidió agua, y yo le di un vaso, y le pregunté cómo estaba. «No tan mal como quisiera», respondió, «pero, aparte del brazo, me duele hasta la última pulgada del cuerpo como si hubiera luchado con una legión de duendes». «Sí, no es de extrañar», comenté a continuación. «Catherine solía jactarse de que era ella la que impedía que sufrieras daños corporales. Quería decir que ciertas personas no te hacían daño por miedo a ofenderla. Menos mal que las personas no se levantan de sus tumbas de verdad, pues, de lo contrario, ella podría haber presenciado una escena repugnante. ¿No tiene usted el pecho y los hombros llenos de magulladuras?» «No sé decirlo», respondió él, «pero, ¿qué quiere decir usted? ¿Ha osado golpearme cuando yo había caído?» «Lo pisó y le dio patadas, y lo golpeó contra el suelo», susurré, y babeaba de deseos de desgarrarlo con los dientes, porque solo es hombre a medias, o menos. El señor Earnshaw levantó la vista, como yo, hacia el semblante de nuestro enemigo común, quien, absorto en su angustia, parecía insensible ante todo lo que lo rodeaba. Cuanto más tiempo pasaba de pie, más claramente se manifestaba en sus rasgos la negritud de sus reflexiones. «Oh, si Dios me diera fuerzas para estrangularlo en mi última agonía, me iría al infierno alegremente», gruñó el hombre, impaciente, revolviéndose en un intento de levantarse y volviendo a caer, desesperado y convencido de que no estaba a la altura de la lucha. «No, basta con que haya asesinado a uno de ustedes», observé yo en voz alta. «En la granja todos saben que la hermana de usted viviría ahora si no hubiera sido por el señor Heathcliff. Al fin y al cabo, es preferible ser odiada que ser amada por él. Cuando recuerdo lo felices que éramos, lo feliz que era Catherine antes de que llegara él, siento deseos de maldecir aquel día. Lo más probable es que Heathcliff advirtiera más la verdad de lo que se decía que la intención de la persona que lo decía. Vi que prestaba atención, pues sus ojos dejaban caer lágrimas entre las cenizas y respiraba entre suspiros de ahogo. Yo lo miré de hito en hito y me reí con desdén. Las ventanas nubladas del infierno brillaron un momento hacia mí. No obstante, el diablo que solía mirar por ellas estaba tan apagado y ahogado que no temía aventurar otro ruido de burla. «Levántate y vete de mi vista», dijo el doliente. Al menos, supuse que había pronunciado estas palabras, aunque su voz apenas era inteligible. «Te ruego me dispenses», respondí, «pero yo también quería a Catherine, y su hermano precisa unas atenciones que yo le daré en recuerdo de ella. Ahora que ha muerto, la veo en Hindley. Hindley tiene sus mismos ojos. Si tú no hubieras intentado arrancárselos y dejárselos morados, y tiene su... Levántate, idiota miserable, o te mato a pisotones», gritó él, haciendo un movimiento que me obligó a mí a hacer otro. «Pero, además», seguí diciendo,
disponiéndome para huir. Si la pobre Catherine hubiera confiado en ti y hubiera adoptado el título ridículo, despreciable y degradante de señora de Heathcliff, ella habría presentado al poco tiempo la misma imagen. Ella no habría soportado en silencio tu conducta abominable. Habría tenido voz para manifestar su asco y su aborrecimiento. El respaldo del escaño y el cuerpo de Earnshaw se interponían entre él y yo. Por ello, en lugar de intentar alcanzarme, tomó de la mesa un cuchillo y me lo arrojó a la cabeza. Me hirió bajo la oreja e interrumpió la frase que yo estaba diciendo, pero yo lo saqué. Llegué hasta la puerta de un salto y le asesté otro que espero se clavara un poco más hondo que su proyectil. El último atisbo que tuve de él fue una carrera furiosa por su parte, interrumpida por su anfitrión, que se abrazó a él, y ambos cayeron juntos ante la chimenea. Cuando pasé por la cocina, en mi fuga, pedí a Joseph que acudiera a prisa a asistir a su amo. Derribé a Hareton, que se entretenía en ahorcar una camada de cachorrillos del respaldo de una silla ante la puerta, y sintiéndome tan bendita como un alma liberada del purgatorio, salté, corrí y volé por la carretera empinada. Después, evitando sus revueltas, tomé el camino directo a través del páramo, rodando por las laderas y vadeando los pantanos, precipitándome, en efecto, hacia la luz de la granja. Y preferiría con mucho condenarme a residir para siempre en las regiones infernales a tener que pasar una sola noche más bajo el techo de cumbres borrascosas. Isabela dejó de hablar y bebió un trago de té. Después se levantó y pidiéndome que le pusiera su sombrero y un chal grande que había traído yo, y haciendo oídos sordos a mis súplicas de que se quedara una hora más, se subió a una silla, besó los retratos de Edgar y de Catherine, me despidió del mismo modo y bajó al coche, acompañada de Fanny, que ladraba loca de alegría por haber recuperado a su ama. Se la llevaron y no volvió a visitar nunca esta comarca, pero se estableció una correspondencia regular entre mi amo y ella cuando las cosas quedaron más asentadas. Creo que su nueva residencia estaba en el sur, cerca de Londres. Allí le nació un hijo pocos meses después de su fuga. Lo bautizaron con el nombre de Linton, y desde el principio ella contó que era una criatura enfermiza y quejumbrosa. El señor Heathcliff, con quien me encontré un día en el pueblo, me preguntó dónde vivía. Yo me negué a decírselo. Comentó que no tenía ninguna importancia, pero que ella debía guardarse de acudir a su hermano. No debía estar con Edgar, aunque él mismo tuviera que cargar con ella. Aunque yo no quise darle ninguna información, él descubrió, por medio de otros criados, tanto su lugar de residencia como la existencia del niño. Pero no la molestó, tolerancia que ella debió agradecer a la aversión que sentía por ella, supongo. Solía preguntarme por el niño cuando me veía, y al enterarse de su nombre, sonrió de manera siniestra y observó: «También quieren que lo odie, ¿no es eso?» «No creo que quieran que usted sepa nada de él», respondí. «Pero lo tendré cuando quiera», dijo él. «Pueden contar con ello». Afortunadamente, su madre murió antes de que llegara ese momento, unos 13 años después de la defunción de Catherine, cuando Linton tenía 12 años o poco más. El día después de la visita inesperada de Isabela, yo no tuve ocasión de hablar con mi amo. Él rehuía la conversación y no estaba en condiciones de debatir nada. Cuando conseguí hacerme escuchar por él, vi que le agradaba que su hermana hubiera dejado a su marido, al que aborrecía con una intensidad que apenas parecía posible dada la suavidad de su carácter. Su aversión era tan profunda y tan sentida que se abstenía de ir a ninguna parte donde corriera el riesgo de ver a Heathcliff u oír hablar de él. Esto, sumado al dolor, lo convirtió en un verdadero ermitaño. Renunció a su cargo de magistrado, dejó incluso de asistir a la iglesia, evitaba ir al pueblo en toda ocasión, y hacía una vida de encierro completo dentro de los límites de su parque y sus tierras, variada únicamente por paseos solitarios por el páramo y visitas a la tumba de su esposa, principalmente al caer la tarde o de madrugada, antes de que hubieran salido otros paseantes. Pero era demasiado bueno como para ser completamente infeliz durante mucho tiempo. Él no había pedido que el alma de Catherine lo persiguiera. El tiempo le aportó resignación y una melancolía más dulce que la alegría vulgar. Albergaba su recuerdo con amor ardiente y tierno, y con aspiraciones llenas de esperanza en un mundo mejor.
al que él no dudaba que había ido. Y también tenía consuelos y afectos terrenales. Tal como he dicho, pasó unos días sin prestar atención aparente a la insignificante sucesora de la difunta. Esa frialdad se derritió tan aprisa como la nieve en abril, y antes de que la pequeña fuera capaz de balbucir una palabra o de un paso vacilante, ya blandía un cetro de déspota en su corazón. Le pusieron de nombre Catherine, pero él no la llamó nunca por el nombre completo, así como nunca había llamado a la primera Catherine por su nombre abreviado, probablemente porque Heathcliff sí tenía la costumbre de llamarla así. La pequeña fue siempre Cathy. Así establecía una diferencia con la madre, pero también una relación con ésta, y él sentía apego por ella por la relación que tenía con su madre, mucho más que por sí misma. Yo solía compararlo con Hindley Earnshaw, y me quedaba perpleja buscando una explicación satisfactoria de por qué la conducta de ambos había sido tan opuesta en circunstancias semejantes. Ambos habían sido esposos cariñosos, y ambos tenían apego a sus hijos, y yo no comprendía por qué no habían seguido ambos un mismo camino, para bien o para mal. Pero Hindley, pensaba para mí, que tenía aparentemente la cabeza más fuerte, ha demostrado lamentablemente que es el peor y el más débil de los dos hombres. Cuando su barco dio en los bajíos, el capitán abandonó su puesto y la tripulación, en vez de intentar salvarlo, se sumió en el desorden y la confusión, con lo que al desventurado navío no le quedó ninguna esperanza. Linton, por el contrario, dio muestras del valor verdadero de un alma leal y fiel. Confió en Dios y Dios lo consoló. El uno tuvo esperanza y el otro desesperó. Ellos eligieron sus suertes respectivas y quedaron condenados con justicia a soportarlas. Pero usted no querrá oír mis moralinas, señor Lockwood. Será capaz de juzgar por sí mismo acerca de estas cosas tan bien como yo, o al menos se considerará capaz de ello, lo que viene a ser lo mismo. El final de Earnshaw fue el que cabía esperar. Siguió en poco al de su hermana. Apenas transcurrieron 6 meses entre los dos. En la granja no recibimos jamás la menor noticia de su estado antes de morir. Solo me enteré de ello en ocasión de ir a ayudar en los preparativos para los funerales. El señor Kenneth vino a anunciar el suceso a mi amo. «Bueno, Nelly», me dijo, entrando a caballo en el patio una mañana, demasiado temprano como para no alarmarme al instante con un presentimiento de malas noticias. «Ahora nos toca a ti y a mí vestirnos de luto. ¿Quién crees que se nos ha escabullido ahora?» «¿Quién?», le pregunté alarmada. «Vaya, adivínalo», replicó él, desmontando y sujetando las riendas en un gancho junto a la puerta. «Y recoge una esquina de tu delantal. Estoy seguro de que te hará falta». «No será el señor Heathcliff, ¿verdad?», exclamé. «¿Cómo? ¿Acaso tendrías lágrimas para él?», dijo el doctor. «No, Heathcliff es un sujeto joven y fuerte. Hoy tiene un aspecto radiante. Acabo de verlo. Está recuperando carnes rápidamente desde que perdió a su cara a mitad». «¿Quién es entonces, señor Kenneth?», repetí con impaciencia. «Hindley Earnshaw», respondió. «Hindley, viejo amigo tuyo y travieso compadre mío, aunque hacía mucho tiempo que se había vuelto demasiado salvaje para mí. Ya está, ya dije que sacaríamos agua, pero anímate, murió fiel a su carácter, borracho como un duque. Pobre muchacho, yo también lo siento. No es posible dejar de echar de menos a un antiguo compañero, aunque tuviera las peores mañas que se puede imaginar un hombre, y aunque me haya hecho muchas picardías. Al parecer, apenas tenía 27 años. Esa es también tu edad. ¿Quién habría creído que los dos nacisteis en un mismo año? Confieso que este golpe fue mayor para mí que la impresión que me había producido la muerte de la señora de Linton. Mi corazón albergaba viejos recuerdos. Me senté en el porche y lloré como si se tratara de un pariente, pidiendo a Kenneth que encargara a otro criado que anunciara su llegada al amo. No pude evitar reflexionar sobre su cuestión. ¿Habría muerto a mano airada? Hiciera lo que hiciera, aquella idea no dejaba de inquietarme. Era tan incansable y pertinaz que resolví pedir permiso para ir a Cumbres Borrascosas a ayudar con los últimos deberes para con el difunto. El señor Linton estuvo muy reacio en dar su consentimiento, pero yo aduje con elocuencia la situación en que se encontraba, sin amigos,
y dije que mi antiguo amo y hermano de leche tenía tanto derecho como él mismo a recibir mis servicios. Le recordé, además, que el niño Hareton era sobrino de su esposa y, a falta de parientes más próximos, él debía hacer de tutor suyo, y que debía y tenía la obligación de informarse del estado en que quedaba la propiedad y velar por los intereses de su cuñado. Él no estaba entonces en condiciones de atender estos asuntos, pero me pidió que hablara con su abogado, y, al cabo, me permitió ir. Su abogado había sido también el de Earnshaw. Lo visité en el pueblo y le pedí que me acompañara. Él sacudió la cabeza y recomendó que dejásemos en paz a Heathcliff, afirmando que si se supiera la verdad, se descubriría que Hareton era poco más que un mendigo. Su padre murió endeudado, dijo. Toda la propiedad está hipotecada, y la única posibilidad que queda al heredero natural es que le demos ocasión de ganarse de alguna manera el corazón del acreedor, para que éste se sienta inclinado a tratarlo con indulgencia. Cuando llegué a las Cumbres, expliqué que había venido a ocuparme de que todos hicieran con decoro, y Joseph, que parecía bastante afligido, dio muestras de satisfacción por mi presencia. El señor Heathcliff dijo que no veía que hiciera falta mi presencia, pero que podía quedarme y disponer las cosas para los funerales, si quería. En rigor, el cadáver de ese necio debería enterrarse en la encrucijada sin ceremonia de ninguna clase, observó. Lo dejé solo 10 minutos ayer por la tarde y en ese plazo atrancó las 2 puertas de la casa para impedirme el paso, y ha pasado toda la noche bebiendo hasta matarse deliberadamente. Esta mañana rompimos la puerta, pues lo oímos roncar como un caballo, y ahí estaba, tendido sobre el escaño. No se habría despertado aunque lo hubieran desollado, y le hubieran cortado la cabellera. Mandé llamar a Kenneth, y éste acudió, pero solo cuando la bestia se había convertido en carroña. Estaba muerto, frío y tieso. Reconocerás entonces que era inútil armar más revuelo por él. El viejo criado confirmó este relato, pero murmuró. Habría preferido que hubiera ido él por el médico. Yo habría cuidado del amo mejor que él, y no estaba muerto cuando yo salí. Nada de eso. Yo insistí en que los funerales fueran respetables. El señor Heathcliff me autorizó también a disponer esto a mi gusto, si bien me recordó que todo aquello se iba a pagar de su propio bolsillo. Mantuvo una conducta dura y descuidada que no indicaba alegría ni lástima. Como mucho, expresaba la satisfacción de un corazón de piedra por haber llevado a cabo con éxito una tarea difícil. En una ocasión observé, de hecho, algo parecido al regocijo en su aspecto. Fue cuando los portadores del ataúd salían de la casa. Tuvo la hipocresía de sumarse al duelo, y antes de seguir el cortejo con Hareton, puso sobre la mesa al desventurado niño y le murmuró con especial deleite. Ahora, mi lindo mocito, eres mío, y ya veremos si este árbol crece tan torcido como el otro, empujado por el mismo viento. Al pobre, que no sospechaba nada, le agradaron estas palabras. Jugueteó con las patillas de Heathcliff y le acarició la mejilla, pero yo adiviné lo que querían decir y observé con tono cortante. Ese niño debe volver conmigo a la granja de Thrushcross, señor. No hay nada en el mundo que sea menos de usted que él. ¿Dice eso Linton?, preguntó él. Por supuesto, me ha ordenado que me lo lleve, respondí. Bueno, dijo el muy canalla, no discutiremos ahora esta cuestión, pero a mí me apetece probar a criar un pequeño. Así pues, haz saber a tu amo que si intenta llevarse a éste, deberá cubrir el lugar que deja con el mío propio. No me propongo dejar marchar a Hareton sin discusión. Me aseguraré de hacer venir al otro. No olvides decírselo. Esta indicación bastó para atarnos las manos. La referí en lo sustancial a mi vuelta, y Edgar Linton, que desde el primer momento no había tenido gran interés, no volvió a hablar de intervenir. Que yo sepa, aunque se hubiera dispuesto a ello, no habría servido de nada. El huésped ya era propietario de Cumbres Borrascosas. Mantuvo su posesión firme y demostró al abogado, quien se lo demostró a su vez al señor Linton, que Earnshaw había hipotecado hasta la última vara de tierra que poseía para alimentar su obsesión por el juego, y que él, Heathcliff, era el titular de las hipotecas. De esta manera, Hareton, que debería ser ahora el primer propietario de la comarca,
se vio reducido a un estado de dependencia completa del enemigo, inveterado de su padre, y vive en su propia casa en calidad de criado, sin gozar de sueldo, e incapaz por completo de hacerse justicia, por su falta de amigos y su ignorancia del agravio que ha sufrido. Capítulo 18. Los 12 años que siguieron a aquella época sombría fueron los más felices de mi vida, siguió contando la señora Dean. Las mayores inquietudes que sufrí en su curso fueron las causadas por las enfermedades sin importancia de nuestra señorita, que tuvo que sufrir como todos los niños, ricos y pobres. Por lo demás, después de los 6 primeros meses creció como un alerce, y sabía andar, y también hablar, a su manera, antes de que el brezo floreciera por segunda vez sobre el polvo de la señora de Linton. Era el ser más cautivador que ha llegado jamás a una casa desolada para llenarla de luz. Una verdadera belleza de cara, con los hermosos ojos oscuros de los Earnshaw, pero con la piel clara de los Linton, y con rasgos pequeños y pelo rubio rizado. Tenía mucha vitalidad, aunque sin rudeza, y mitigada por un corazón sensible y vivo hasta la exageración en sus afectos. Esa capacidad para los apegos intensos me recordaba a su madre, aunque no se parecía a ella, pues podía ser suave y apacible como una paloma, y tenía la voz delicada y la expresión pensativa. Su ira no era nunca furiosa, su amor no era nunca ardiente, era profundo y tierno. No obstante, es preciso reconocer que tenía defectos que empañaban sus buenas prendas. Uno era su tendencia a ser descarada y una voluntad perversa, que siempre adquieren los niños consentidos, ya tengan buen o mal carácter. Si sucedía que algún criado la contrariaba, siempre decía, «Se lo diré a papá», y si éste la regañaba, aunque solo fuera con una mirada, parecía como si se le fuera a partir el corazón. Creo que jamás le dijo una sola palabra áspera. Se encargó él mismo de toda su educación, e hizo de ello un entretenimiento. Por fortuna, su curiosidad y su entendimiento vivo la hicieron buena alumna. Aprendía con rapidez e interés, y sacó buen partido de las enseñanzas que recibía. Hasta que alcanzó los 13 años de edad, no salió sola en ninguna ocasión del recinto del parque. El señor Linton la llevaba consigo en raras ocasiones hasta 1 milla de distancia o cosa así, pero no la confiaba a nadie más. Gimmerton era para ella un nombre al que no asociaba ningún significado concreto. La capilla era el único edificio al que se había acercado o entrado, aparte de su propio hogar. Cumbres Borrascosas y el señor Heathcliff no existían para ella. Vivía en aislamiento absoluto y, al parecer, perfectamente satisfecha. Algunas veces, a decir verdad, mientras contemplaba el paisaje desde la ventana de su cuarto de juegos, observaba: «Ellen, ¿cuándo podré andar hasta lo alto de esas colinas? Quisiera saber qué hay al otro lado. ¿Es el mar?» «No, señorita Cathy», respondía yo. «Hay más colinas, iguales que esas». «¿Y cómo son esas peñas doradas cuando está uno a sus pies?», me preguntó una vez. La brusca pendiente de las peñas de Penistone atraía especialmente su atención, sobre todo cuando recaía el sol poniente sobre ellas y sobre las cumbres más altas, y todo el resto del paisaje estaba sumido en sombras. Yo le expliqué que eran masas desnudas de piedra, en cuyas hendiduras apenas había tierra suficiente para sustentar un árbol escuálido. «¿Y por qué brillan tanto tiempo después de que aquí se ha hecho de noche?», insistió. «Porque están mucho más altas que nosotros», respondí. «Usted no podría escalarlas de tan altas y escarpadas como son. En invierno, siempre aparece allí el hielo antes de que llegue a nosotros, y yo he encontrado nieve bajo esa oquedad oscura del nordeste en pleno verano». «Ah, las has visitado», exclamó ella con alegría. «Entonces yo también podré ir cuando sea mayor. ¿Ha estado allí papá, Ellen?» «Papá le diría, señorita, que no vale la pena visitarlas», me apresuré a responder. «Son mucho más bonitos los páramos por los que pasea usted con él, y el parque de Thrushcross es el mejor sitio del mundo». «Pero el parque lo conozco, y esas peñas no», murmuró para sus adentros. «Y me encantaría mirar a mi alrededor desde la cumbre de esa punta más alta. Mi pequeña pony, Minnie,
Me llevará allí alguna vez. Cuando una de las doncellas habló de la cueva de las hadas, se le llenó la cabeza por completo del deseo de realizar este proyecto. Importunaba con él al señor Linton, y éste le prometía que podría hacer el viaje cuando fuera mayor. Pero la señorita Catherine contaba su edad por meses, y tenía constantemente en la boca la pregunta: ¿ya soy bastante mayor para ir a las peñas de Penistone? La carretera que conducía allí transcurría cerca de cumbres borrascosas. Edgar no tenía ánimo de atravesarla, de modo que ella recibía con la misma constancia la respuesta: «Todavía no, amor, todavía no». He dicho que la señora de Heathcliff vivió algo más de 12 años después de abandonar a su marido. Los de su familia tenían la constitución delicada. Edgar y ella carecían de la salud y el buen color que usted verá en general por estas partes. No sé con seguridad cuál fue su última enfermedad. Conjeturo que los dos murieron de lo mismo, de una especie de fiebres que comenzaron poco a poco, pero que eran incurables, y les consumieron rápidamente la vida al final. Escribió a su hermano para informarle del desenlace probable de una indisposición que padecía desde hacía 4 meses, y le suplicaba que fuera a visitarla, si era posible, pues tenía que disponer muchas cosas, y quería despedirse de él y dejar a Linton a salvo en sus manos. Ella albergaba la esperanza de que Linton se quedara con él, como había estado con ella. Quería creer que su padre no tenía ningún deseo de cargar con su manutención, ni con su educación. Mi amo no dudó un instante en acceder a su petición, a pesar de lo poco que le gustaba salir de su casa para atender a llamadas corrientes. Acudió volando a esta, y dejó a Catherine encomendada especialmente a mi vigilancia. En su ausencia, con instrucciones reiteradas de que no debía salir del parque, ni siquiera acompañada por mí. No había considerado la posibilidad de que saliera sin compañía. Estuvo ausente 3 semanas. El primer día o 2, mi pupila se quedó sentada en un rincón de la biblioteca, demasiado triste para leer o jugar. En ese estado de quietud me causó pocas molestias, pero a este le siguió un intervalo de hastío impaciente e inquieto, y yo, que estaba demasiado atareada y ya era demasiado vieja para corretear de un lado a otro divirtiéndola, pensé un medio por el que podía entretenerse sola. La enviaba de viaje por la finca, ora a pie, ora montada en pony, consintiendo en escuchar con paciencia todas sus aventuras, verdaderas e imaginadas, a su regreso. El verano estaba en todo su esplendor, y ella se aficionó de tal modo a esos paseos solitarios que solía arreglárselas para estar fuera desde el desayuno hasta la hora del té, y después dedicaba las veladas a contar sus relatos fantásticos. Yo no temía que saliera de los límites establecidos, pues los portones solían estar cerrados, y creía que tampoco se aventuraría a salir sola, aunque hubiera estado abiertos de par en par. Por desgracia, mi confianza resultó inmerecida. Una mañana, a las 8, Catherine acudió a mí y me dijo que aquel día era un mercader árabe que iba a atravesar el desierto con su caravana, y que yo debía darle provisiones en abundancia para ella y para sus bestias. 1 caballo y 3 camellos, representados por un sabueso grande y un par de perros de muestra. Yo reuní una buena provisión de golosinas y se las metí en una cesta que colgué de un lado de la silla de montar, y ella montó tan alegre como un hada, protegida del sol de julio por un sombrero de ala ancha y su velo de gasa, y se alejó al trote con una risa regocijada, burlándose de mis consejos prudentes de que se abstuviera de galopar y regresara pronto. La muy traviesa no apareció a la hora del té. Uno de los viajeros, el sabueso, que era perro viejo y aficionado a la comodidad, regresó, pero no se veía a Katy, ni al pony, ni a los 2 perros de muestra por ninguna parte. Y yo despaché emisarios por este camino y por aquel, y al final salí yo misma en su busca. En el límite de los terrenos había un peón que trabajaba en el cercado de una arboleda. Yo le pregunté si había visto a Nuestra Señorita. «La vi por la mañana», respondió él. Me pidió que le cortara una vara de avellano y después saltó con su jaquilla al seto de allá, en la parte más baja, y se perdió de vista al galope. Puede figurarse usted lo que sentía al oír esta noticia. Se me ocurrió al instante que debía de haber partido camino de las peñas de Penistone. «¿Qué será de ella?», exclamé, y pasé por una brecha que estaba reparando el hombre y me encaminé directamente al camino real.
Anduve como por una apuesta, milla tras milla, hasta que una revuelta del camino me dejó a la vista de las cumbres, pero no percibí a Catherine ni cerca ni lejos. Las peñas están a cosa de 1,5 millas más allá de la casa del señor Heathcliff, y esta está a 4 de la granja, así que empecé a temer que cayera la noche antes de poder alcanzarla. Y si, trepando entre ellas, ha resbalado y se ha matado, o se ha roto varios huesos, reflexionaba yo. Mi incertidumbre era verdaderamente dolorosa, y al principio sentí un alivio delicioso cuando percibí, al pasar apresuradamente junto a la granja, que Charlie, el más fiero de los perros de presa, yacía bajo una ventana con la cabeza hinchada y una oreja ensangrentada. Abrí el portillo, corrí hasta la puerta y llamé golpeándola con vehemencia. Abrió una mujer conocida mía y que vivía antes en Gimmerton. Estaba allí de criada desde la muerte del señor Earnshaw. «Ah», dijo, «viene usted a buscar a su señorita. No se apure, está aquí a salvo, pero me alegro de que no sea el amo quien llega». «¿No está en casa, entonces?», dije, jadeando sin aliento por la marcha a paso vivo y por el susto. «No, no», respondió ella. «Tanto Joseph como él han salido, y creo que no volverán hasta dentro de 1 hora o más. Pase y descanse un poco». Entré y vi a mi oveja perdida sentada ante el hogar, meciéndose en una sillita que había sido de su madre cuando niña. Tenía el sombrero colgado en la pared y parecía completamente como si estuviera en su casa, riendo y hablando con el mejor ánimo imaginable a Hareton, que ya era un buen mozo recio de 18 años, que la miraba con gran asombro y curiosidad, y comprendía bien poco de la sucesión fluida de comentarios que la lengua de ella no cesaba de verter. «Muy bien, señorita», exclamé, disimulando mi alegría tras un semblante de enfado. «Este es su último paseo a caballo hasta la vuelta de papá. No volveré a dejarla cruzar sola el umbral. Niña traviesa, traviesa». «¡Ah, Ellen!», gritó ella alegremente, levantándose de un salto y corriendo a mi lado. «Esta noche tendré un cuento bonito que contarte. ¿Con qué me has encontrado? ¿Habías estado aquí alguna vez en tu vida?». «Póngase ese sombrero y a casa enseguida», dije. «Estoy disgustadísima con usted, señorita Cathy. Se ha portado muy mal. De nada sirve hacer pucheros ni llorar. Con eso no compensará lo que me he molestado en buscarla por el campo. Pensar que el señor Linton me encargó que la tuviera en casa, y usted se ha fugado de esta manera. Esto demuestra que es una raposilla astuta, y nadie tendrá confianza en usted nunca más». «¿Qué he hecho yo?», sollozó, cortada al instante. «Papá no me encargó nada. No me reñirá, Ellen. Él nunca se enfada como tú». «Vamos, vamos», repetí. «Yo le ataré la cinta. Ahora, nada de petulancia. Ay, qué vergüenza, portarse como una criatura a sus 13 años». Esta exclamación me la provocó al quitarse el sombrero de la cabeza de un empujón y retirarse a la chimenea, fuera de mi alcance. «No», dijo la criada, «no sea dura con la buena mocita, señora Dean. Nosotros la hicimos detenerse. Ella habría preferido seguir cabalgando, por miedo a que usted estuviera tranquila. Pero Hareton se presentó a acompañarla, y a mí me pareció que debería hacerlo. La carretera que pasa sobre las colinas es difícil». Durante la discusión, Hareton se quedó de pie con las manos en los bolsillos, demasiado incómodo para hablar, aunque parecía que no le había agradado mi intrusión. «¿Cuánto tiempo debo esperar?», seguí diciendo, sin hacer caso de la intromisión de la mujer. «Habrá oscurecido dentro de 10 minutos. ¿Dónde está el pony, señorita Cathy? ¿Y dónde está Fénix? Si no se apresura, la dejaré aquí, de modo que haga lo que quiera». «El pony está en el patio», respondió ella, «y Fénix está encerrado aquí. Le han mordido y a Charlie también. Te lo iba a contar todo, pero estás de mal humor y no te mereces oírlo». Recogí su sombrero y me aproximé a ella para volver a ponérselo, pero ella, advirtiendo que las gentes de la casa se ponían de su parte, empezó a dar cabriolas por la habitación, y al perseguirla yo, se puso a correr como un ratón por encima y por debajo y por detrás de los muebles, de tal modo que hacía ridícula mi persecución. Hareton y la mujer se rieron, y ella los imitó y se puso todavía más impertinente, hasta que yo exclamé, muy irritada:
Pues bien, señorita Katy, si usted supiera de quién es esta casa, se alegraría mucho de salir de ella. Es de su padre, ¿verdad?, dijo ella, dirigiéndose a Hareton. No, respondió éste, bajando la vista y sonrojándose, un tanto avergonzado. No era capaz de mirarla a los ojos, aunque eran iguales que los suyos. ¿De quién es, entonces? ¿De su amo?, le preguntó. Él se sonrojó todavía más, con un sentimiento distinto, murmuró una maldición y se apartó. ¿Quién es su amo?, siguió preguntando la fatigosa niña, apelando a mí. Él hablaba de nuestra casa y de nuestra gente. Yo creí que era el hijo del propietario, y no me llamaba señorita. Debería haberme llamado así, si es criado, ¿verdad? Hareton se puso negro como una nube de tormenta al oír estas palabras infantiles. Yo sacudí en silencio a mi preguntona y conseguí por fin ataviarla para marchar. Ahora, trae mi caballo, dijo, dirigiéndose a su pariente desconocido como hablaría a uno de los mozos de cuadra de la granja. Y puedes venir conmigo. Quiero ver el lugar donde sale del pantano el cazador duende, y quiero oír los cuentos de las fadas, como las llamas tú. Pero aprisa, ¿qué pasa? Te he dicho que traigas mi caballo. Antes prefiero verte en el infierno que ser criado tuyo, gruñó el mozo. ¿Que prefieres verme dónde?, preguntó Catherine, sorprendida. En el infierno, bruja descarada, respondió él. Ya está, señorita Katy, ¿ya ve usted en qué buena compañía se ha metido?, intervine yo. Bonitas palabras para decírselas a una señorita. Le ruego que no se ponga a discutir con él. Vamos, busquemos nosotras mismas a Minnie y vayámonos. Pero Ellen, exclamó ella, con la mirada fija de asombro. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿No debe hacer lo que le digo? Criatura malvada, le contaré a papá lo que has dicho. Ya está. Hareton no dio muestras de temor ante esta amenaza, en vista de lo cual a ella se le saltaron las lágrimas de indignación. Trae tú el pony, exclamó ella, dirigiéndose a la mujer, y suelta a mi perro ahora mismo. Poco a poco, señorita, respondió la aludida. No perderá nada por hablar con cortesía. Aunque el señor Hareton, aquí presente, no sea hijo del amo, es primo de usted, y a mí no me tomaron para servirla a usted. Ese, primo mío, gritó Katy con una risa burlona. Sí, así es, respondió la que la reprobaba. Ay, Ellen, no consientas que digan esas cosas, dijo ella, muy agitada. Papá ha ido a traer a mi primo de Londres. Mi primo es hijo de un caballero. Ese, Se interrumpió y se echó a llorar sin más, alterada por la idea misma de estar emparentada con aquel patán. Calla, calla, le susurré. La gente puede tener muchos primos, y de todas clases, señorita Katy, sin ser peores por ello. Basta con que no se traten con ellos, si son desagradables y malos. Ese no es primo mío, Ellen, siguió diciendo, sintiendo mayor dolor tras reflexionar y arrojándose en mis brazos para refugiarse de la idea. Me mortificó mucho que la criada y ella hubieran hecho aquellas revelaciones. No dudé que la próxima llegada de Linton, que había desvelado Katy, sería comunicada al señor Heathcliff, y supe con la misma seguridad que lo primero que se le ocurriría a Catherine a la llegada de su padre sería pedirle una explicación de la aseveración de la criada respecto de su pariente de rudos modales. Hareton, que se recuperaba del disgusto de que lo hubieran tomado por un criado, parecía conmovido por la aflicción de Katy, y, después de haber traído el pony hasta la puerta, tomó de la perrera, con el fin de aplacarla, un bonito cachorro de terrier patituerto, y poniéndoselo en la mano, le pidió que se callara, pues él no había tenido mala intención. Ella, haciendo una pausa en sus lamentaciones, lo contempló con una mirada de asombro y horror, y se echó a llorar otra vez. Apenas pude evitar que su antipatía ante el pobre me provocara una sonrisa. Era un mozo bien formado, atlético, de rasgos agradables, fuerte y sano, pero iba ataviado con la ropa adecuada a sus ocupaciones diarias del trabajo en la granja y de andar por los páramos cazando conejos y aves. No obstante, me pareció detectar en su fisonomía un espíritu dotado de mejores cualidades de las que tuvo nunca su padre.
cosas buenas perdidas entre una espesura de malas hierbas, sin duda, que ahogaban sobradamente con su rusticidad el crecimiento descuidado de aquellas. Pero, a pesar de todo, daban muestras de la presencia de un terreno fértil que podía arrojar ricas cosechas bajo otras circunstancias más favorables. Creo que el señor Heathcliff no lo había tratado mal físicamente, gracias a su carácter audaz, que no suscitaba tentaciones de someterlo a este tipo de opresión. No tenía ninguna susceptibilidad timorata que habría dado algo de sabor a los malos tratos, a juicio de Heathcliff. Parecía que éste había aplicado su malevolencia en convertirlo en un bruto. No le habían enseñado a leer ni a escribir. No le habían reñido nunca ningún mal hábito que no molestara a su tutor. Jamás lo habían encaminado a la virtud ni lo habían apartado del vicio. Y, según he oído, Joseph contribuía mucho a su deterioro con su parcialidad estrecha de miras, que lo animaba a adularlo y a malcriarlo de niño porque era la cabeza de la antigua familia. Y así como había tenido la costumbre de acusar a Catherine Earnshaw y a Heathcliff cuando eran niños de agotar la paciencia del amo, obligando a éste a refugiarse en la bebida con sus cerrerías, como las llamaba él, ahora ponía toda la carga de los defectos de Hareton sobre los hombros del usurpador de sus propiedades. No corregía al mozo si éste juraba, o por mala que fuera su conducta. Al parecer, a Joseph le satisfacía verlo caer en los peores extremos. Reconocía que estaba destruido, que su alma había quedado abandonada a la perdición, pero consideraba después que Heathcliff debía dar cuenta de ello. Tendría en sus manos la sangre de Hareton, y esta idea le producía un consuelo inmenso. Joseph le había instilado el orgullo de su nombre y su linaje. Si se hubiera atrevido, habría fomentado el odio entre él y el propietario actual de las Cumbres, pero el miedo que tenía este propietario rayaba en la superstición y limitaba sus sentimientos respecto de él a alusiones entre dientes y conminaciones en privado. No pretendo estar muy enterada de la vida que se hacía en Cumbres Borrascosas en aquellos tiempos, solo digo lo que oí contar, pues vi poca cosa. Los del pueblo afirmaban que el señor Heathcliff era roñoso, y duro y cruel con sus arrendatarios, pero la casa había recuperado por dentro su antiguo aspecto de comodidad bajo una mano femenina, y ya no se representaban entre sus paredes las escenas de desenfreno que habían sido comunes en tiempos de Hindley. El amo era demasiado melancólico para buscar la compañía de gente alguna, buena o mala, y lo sigue siendo. Con esto, no obstante, no voy adelantando en mi relato. La señorita Cathy rechazó la ofrenda de paz del terrier y exigió que le devolvieran a sus propios perros, Charlie y Fénix. Llegaron cojeando y con las cabezas gachas y emprendimos el camino a casa, todos tristes y desanimados. No pude arrancar a mi señorita cómo había pasado el día, salvo el hecho de que, tal como había supuesto yo, la meta de su romería habían sido las peñas de Penistone, y que ella había llegado sin novedad hasta la puerta de la granja en el momento que salía casualmente Hareton, acompañado de varios seguidores caninos que habían atacado a su séquito. Mantuvieron una batalla enconada antes de que sus propietarios pudieran separarlos. Aquello había servido de presentación. Catherine había contado a Hareton quién era y dónde iba, y le había pedido que le enseñara el camino. Por fin, lo había engatusado para que la acompañara. Él le había develado los misterios de la cueva de las hadas y de otros 20 lugares extraños, pero como yo había caído en desgracia, no se me otorgó una descripción de los objetos interesantes que había visto ella. Pude deducir, no obstante, que su guía había gozado de su valimiento hasta que ella le había herido en sus sentimientos hablándole como un criado, y hasta que el ama de llaves de Heathcliff le había herido a ella, a su vez, diciéndole que era primo suyo. El modo en que le había hablado él después le dolía en el corazón. Que la insultara de una manera tan escandalosa un desconocido, a ella, que era siempre amor y querida y reina y ángel para todos en la granja. No lo comprendía, y me costó mucho trabajo hacerle prometer que no presentaría la queja a su padre. Le expliqué que éste no veía con buenos ojos a cuantos vivían en las Cumbres, y que si se enteraba de que ella había estado allí, lo sentiría mucho, pero en lo que más insistí fue que si desvelaba que yo no había cumplido sus órdenes,
Quizás se enfadara tanto que yo me vería obligada a marcharme. Y Katy no podía soportar esta perspectiva. Me dio su palabra y la cumplió por mí. Al fin y al cabo, era una niña bondadosa.